Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a esta cita intemporal de cerca El Salvador Posible. La semana se nos va, al igual que la vida, que de tanto y tanto que se nos va, siempre hay algo que se nos queda. Hoy es viernes, viernes 8 de julio, acercándonos poco a poco a la conmemoración y devoción para la Virgencita Santa, la señora Julia. Qué bueno. Y su señor San Joaquín. Así es. Así es que la fecha principal es el 25. Así es que vamos a la feria a pagar ya sea una promesa, a recrearnos sanamente, porque Santa Ana es Santa Ana. Por eso decimos Nuestra Señora Santa Ana. La señora Santa Ana de la República de Santa Ana. Decía un amigo que ya murió, don Arnoldo Batres Milla, Santa Ana la Bella, Santa Ana de Toronja, Santa Ana de Azúcar. Y es cierto. La panadería La Lucha, me acaba de decir la licenciada América Romualdo, que es santaneca, que yo solo conocía la Bambán. Ustedes, como salvadoreños en la diáspora, se identifican que lo hecho en El Salvador está hecho para competir. Pues Santa Ana tiene lo propio, sus dulcerías, su fruta, su bosque, sus pájaros y sus panaderías. Así es que hoy tenemos el reto este año de ir a conocer la panadería artesanal Las Luchas, ahí en el barrio San Miguelito. Muy bien, hoy está con nosotros la directora general o coordinadora general o directora ejecutiva, como ustedes quieran llamar, la lideresa, la digna representante de una gremial tradicional que es la conciencia de la mujer en este país, las dignas. Ellas son las que tienen la radiografía de la realidad en la lucha, en los movimientos por reivindicar los derechos de la mujer en El Salvador. Así es que nos complace contar con la presencia de la licenciada América Romualdo. Bienvenida, Alianza. Es un gusto para mí estar esta noche aquí compartiendo con usted y con las personas que están en la diáspora, o sea, están luchando por su desarrollo, pero también por promover El Salvador y también recordándose, me imagino, con mucha nostalgia de lo que es El Salvador, ¿verdad? Que entiendo que los que hemos nacido aquí lo queremos como el mejor país del mundo. Yo siempre digo que El Salvador, pequeño y todo, pero está como en el centro del mundo, ¿verdad? Sí, chiquito pero matón. Muy bien, licenciada Romualdo. Bueno, de hecho, en estos días que ha llovido pues hasta la saciedad, pero Dios en su misericordia nos ha permitido que pues no hayamos sucumbido, como en otras ocasiones. Sí han habido impactos en las familias, pero a Dios gracias, pérdidas de vidas no hemos tenido, al menos en la parte de salida de la tormenta Bonnie. Y aquí estamos todavía para contar el cuento y que la vida continúe. A lo que venimos, licenciada Romualdo, realmente ustedes últimamente han venido presentando informes que tienen que ver, que no lo hace otra institución, porque lo hacen de una manera científica, que refleja la realidad de lo que viven las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país. Siguen siendo el sector más numeroso, pero el más sufrido, el menos reivindicado en su dignidad por sus derechos mismos. Quisiera cederle la palabra, es todo suyo este espacio, aquí en De Cerca El Salvador Posible, para trasladar a nuestros amigos televidentes en el país, en la región y en la Unión Americana, donde cientos de miles de salvadoreños están conectados con nosotros y quieren conocer realmente el informe que de manera responsable y apegada a la verdad manejan las dignas. Sí, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, este año, ya la próxima semana, vamos a cumplir 32 años de fundación, ¿verdad? Desde la fundación de las dignas, las compañeras se enfocaron en que era necesario en un país como El Salvador, y en aquel momento que se estaba construyendo una nueva propuesta de país democrático, porque todavía en los 90 que nacen las dignas estamos en ese momento de los acuerdos, de los diálogos para los acuerdos de paz que se tomaron al final en el 92. Entonces sí que las compañeras pensaban cómo hacer una propuesta que sea cómo incluir
y cómo las mujeres nos vamos a incluir en esta nueva etapa de El Salvador que surgió en el 92 y después de la firma de los acuerdos de paz, que íbamos a transitar de un periodo tan difícil, ¿verdad? Que muchas de las personas que están en la diáspora vivieron y tuvieron que salir por esas razones también. Entonces ellas pensaron que lo importante era en ese momento tomarse la reflexión de qué estaba pasando con las mujeres, cómo las mujeres iban a ser incluidas en estas nuevas propuestas, ¿verdad?, de reinserción, de desarrollo en este proceso de paz. Y efectivamente enmarcaron, digamos, su enfoque en ver por qué había toda una serie de situaciones de subordinación de las mujeres. Entonces decía, ¿cómo contribuimos a erradicar esa subordinación que las mujeres tenemos en El Salvador? Y ese fue y sigue siendo, digamos, el enfoque de la dignidad. Decir en el país que existe un sistema de desigualdad en la sociedad que termina haciendo que las mujeres tengan subordinación y que de alguna manera eso limita su desarrollo. Y nosotras decimos, ¿cuáles son estas limitantes? La violencia contra las mujeres, una limitante importante de desarrollo para las mujeres. Estamos en un país todavía que las mujeres tienen que decir, no puedo ir a estudiar o no puedo hacer tal cosa porque mi marido no me da permiso, digamos. Eso claramente es un indicador de subordinación, ¿verdad? De no poder tomar una decisión por cuenta propia. Estamos también frente a una realidad donde la división sexual del trabajo está afectando fuertemente a las mujeres y todavía lo vemos en la estadística porque sabes que casi 1 millón de mujeres está catalogada en nuestra estadística como población que no está activa económicamente, población dependiente. Es decir, que no buscan empleo, digamos, y que no tienen un ingreso, porque trabajo sí mucho, ¿verdad? Porque por razón de los cuidados, ya estábamos hablando un poco de lo que implican los cuidados, ¿verdad? Sí. Por razón de los cuidados, ya sea porque hay que cuidar a niños y niñas, a adultos mayores, a personas enfermas, y muchas mujeres, por esa división sexual del trabajo, que vemos que todos esos cuidados mayoritariamente los va a hacer una mujer y eso limita muchas veces que terminen de estudiar, que hagan estudios, pero también limita que puedan tener acceso, digamos, a un empleo remunerado. Entonces vemos que todavía eso es una realidad y estadísticamente podemos comprobarlo, de que casi 1 millón de mujeres, muchas de ellas son bachilleres y hasta títulos universitarios tienen, de estas mujeres que están en la población que no está activa económicamente. Entonces creemos que eso es una gran limitante para nuestro país, ¿verdad? Porque se está desperdiciando todo ese potencial también de personas formadas que no pueden aportarle a la producción y al desarrollo del país. Y además que hace que tengamos un país donde 1 de cada 3 mujeres es jefa de hogar, ¿verdad? Y que eso hace también que los hogares jefados por mujeres son los hogares más pobres, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una realidad que pone mucha desventaja a las mujeres. Sí, yo reconozco que una de las cosas que a mí sí que me da mucha esperanza es que siento que las mujeres salvadoreñas son mujeres muy aguerridas y que a pesar de todas estas dificultades que les pone el sistema, intentan salir adelante. Y muchas veces lo que casualmente dicen, bueno, tuvo que sacar adelante a sus hijos. ¿Cuántas historias hay de mujeres que se esfuerzan y se sacrifican por sacar adelante a sus hijos e hijas? Pero al final eso es como una muestra de la injusticia de la sociedad, ¿verdad? Porque deberían de haber más políticas y precisamente cuando nosotras impulsamos entre las organizaciones feministas en El Salvador la ley de igualdad, precisamente fue por eso,
porque veíamos todas estas desigualdades en la sociedad y que era necesario establecer políticas que pudieran compensar, digamos, estos grandes obstáculos que las mujeres salvadoreñas estamos teniendo. Uno de los aspectos también que se analizaba es todas las mujeres que abandonan sus estudios precisamente también por los embarazos. Y aquí tengo el dato de cuántos niños y niñas nacieron del 2014 al 2020, que fueron 56.745 niños que nacieron de madres que aún no cumplían los 18 años, ¿verdad? Madres adolescentes y niñas, ¿no? Y muchas veces cuando están en esa edad no terminan sus estudios, sí, porque la mayoría de mujeres jóvenes que se embarazan no van a tener el respaldo familiar para poder seguir estudiando teniendo responsabilidad familiar. Entonces vemos que estadísticamente, digamos, nosotros somos uno de los países con más alta incidencia de embarazos en niñas, ¿verdad? En la región, en Latinoamérica. Y decimos, ¿qué implica? ¿Qué implica en la vida de una niña tener que cuidar a un niño, o un hijo, o una hija, y limitar, digamos, su formación? Porque ahora tú ves, para tener un empleo que gana salario mínimo, te piden bachillerato. Sí. ¿Qué hace una persona con niveles pobres de escolaridad? Pues subsistiendo, digamos, de formas precarias. Entonces creemos que esa realidad debe hacerse más conciencia de qué implica. Nosotros también sensibilizamos a que la sociedad no naturalice tanto que las niñas se embaracen, porque el embarazo en niñas está muy de la mano de lo que llamaríamos abuso sexual. Sí, señor. ¿Verdad? Y entonces pensamos que la legislación y también las políticas deben ser más rigurosas, digamos, para monitorear, digamos, lo que está pasando y poner un fin a este tipo de situaciones que realmente van potenciando, digamos, que las mujeres en El Salvador no puedan desarrollarse plenamente. Otro de los aspectos que analizamos mucho en temas de violencia es la violencia en pareja. Siempre ha sido una de las prioridades a analizar qué está pasando, porque la violencia de pareja tiene poca intervención estatal, ¿verdad? Nosotras desde que empezamos denunciábamos que se sigue más esa idea de que entre hermanos y casados nadie mete su mano, que todavía es una realidad que se naturaliza tanto que muchas personas no intervienen, a pesar de que hemos luchado para que las leyes permitan la intervención de terceras personas, ¿verdad? Porque sabemos que al dejar la responsabilidad en manos de la persona que está siendo víctima y agredida, es difícil que pueda de tomar una decisión contra su agresor, que tiene mucha influencia sobre esta persona. Y lo vemos, digamos, por qué aumenta la violencia de pareja, digamos, durante el confinamiento domiciliario. Nosotras en un momento decíamos que cuando se toman ese tipo de políticas como medida de salud, son políticas que se toman sin enfoque de género, porque se piensa que uno está más seguro en la casa, pero en temas de violencia doméstica no es el lugar más seguro, es el lugar más inseguro. Y si a mí me confinan con mi agresor, ¿verdad?, se va a incrementar la violencia. Entonces, ese tipo de reflexiones nosotras hacemos para que se vea que muchas veces ver el análisis diferencial de género, o sea, ver las realidades específicas de las mujeres, ayuda para hacer unas políticas que realmente sean de apoyo a las mujeres. Entonces, claro, el feminicidio en nuestro país es también es grave,
porque también somos un país que puntea en índices de feminicidios en la región. Vamos a la cabeza. Sí, vamos a la cabeza, o sea, porque no se toman las medidas preventivas, digamos, a pesar de que se dice que en algunos casos no se denunció, sí, efectivamente puede ser, pero en algunos casos que se denunció no se tuvo en cuenta el riesgo, sí. ¿Verdad? Porque eso es parte de de la intervención y del apoyo que se da a las mujeres víctimas de violencia, saber cuál es el riesgo que tienen de permanecer, digamos, en una relación violenta, ¿verdad? Y muchas veces no hay los suficientes apoyos institucionales para que realmente las mujeres tengan una salida o vean una vía de escape. Entonces, esto es parte de lo que nosotras hacemos, porque todos estos estudios o análisis que hacemos, los hacemos precisamente para tratar de influir en las autoridades o en la política pública para que realmente se tome en cuenta que hay necesidad de invertir recursos estatales de todo tipo para poder erradicar estas problemáticas. Pues muy bien, enfoque inicial de lo que realmente vivimos en El Salvador y donde las mujeres siguen siendo pues parte de la desventaja y a la que hay que poner mucha atención, pero afortunadamente hay organizaciones como las Dignas que han venido trabajando de manera a veces hasta silenciosa, diplomática, porque van al campo en atención de casos que ellos reciben a diario y por eso fundamentan sus informes que actualmente están dando a conocer pues, de forma actualizada, por decirlo así. Muy bien, licenciada América Romuald, esta es de cerca su entrevista de todos los días, de lunes a viernes, El Salvador Posible. Y cuando regresemos, después de un ligero cambio, vamos a hablar, esta semana, el principio de la semana, fue el día de las maquilas y vimos una concentración en las afueras del primer órgano del Estado, que son, ver el rostro de las mujeres que trabajan en la maquila, da tristeza, ellas en sí tienen mucha tristeza, melancolía y sufrimiento. Vamos a conocer también con la directora ejecutiva de las Dignas, qué es lo que realmente está pasando con este sector de mujeres abnegadas también y que trabajan por sacar adelante el país desde la industria de la maquila. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Hola amigos, somos ITV El Salvador, para El Salvador, Centroamérica y el mundo, especialmente para con ustedes, hermanos allá en la Unión Americana, que noche a noche están con nosotros informándose mejor a través de ITV. Hoy tenemos como invitada a nuestro espacio de entrevista de Cerca El Salvador Posible a la directora ejecutiva de Las Dignas, la licenciada América Romualdo, acercándonos a la realidad que viven las mujeres y que en El Salvador es un asomo, porque es una situación que a veces trasciende para toda la humanidad, para todo el mundo. Pero como aquí en nuestra casa nos consta que lo que estamos diciendo es la verdad. Antes de irnos al cambio, licenciada Romualdo, estábamos platicando extra micrófono que el lunes se conmemoró el día de la maquila. Hubiese sido de la trabajadora de la maquila, pero de la maquila era la etiqueta que vimos, no sé si estoy equivocado, pero usted dirá, cuando le decía que se concentraron con Martita Saldaña, la coordinadora de FEACIES, ¿verdad? Sí, y es que ellas tienen una iniciativa que se llama, que es por el derecho a un trabajo digno. Un trabajo digno, sí, correcto. Entonces, pero algo que siempre he notado, y yo se lo quiero transmitir a usted lo sabe más que nadie, que se refleja la honda tristeza de ese sector de mujeres, como que a pesar de que se mueren trabajando como mula día y noche, no alcanzan la felicidad. ¿A qué se debe eso? Sí, fíjese de que precisamente estas de las desigualdades que estaba hablando inicialmente y de la discriminación que las mujeres sufrimos en una sociedad como esta, tiene que ver con el hecho también de que tenemos los trabajos más precarios, y eso tiene que ver con el efecto de la división sexual del trabajo, es un efecto de la división sexual del trabajo. Entonces, ya hablé yo de estas mujeres que son población económicamente inactiva, ¿verdad? Sí. Pero también hay mujeres que son población económica activa, PEA, que son mujeres que tienen un ingreso, pero las mujeres generalmente están ubicadas en los empleos más precarios, ¿verdad? Tanto en salario como en derechos. Y entonces vemos que la maquila es un sector altamente feminizado, ¿verdad? Porque la maquila es una forma de trabajo intensivo, porque por lo menos las mujeres con las que yo he hablado en tema de maquila, porque he dado formación de derechos laborales en mujeres en maquila, es que tienen que trabajar, o sea, supuestamente el trabajo son 8 horas, ¿verdad? Laboral, pero los contratos que ellas tienen las obligan a trabajar 12 horas, siempre. O sea, siempre a trabajar las 8 y las 4 extras que permite el código. Entonces tienen un trabajo intensivo, o sea, muchas veces también establecen que moverse de lugar, del sitio, ¿verdad? Digamos, esto más que todo, en este caso era maquila textil, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de maquila también, ¿verdad? Pero ellas tampoco se pueden mover mucho de su máquina, digamos, en textil, ¿verdad? Tienen bien regulado el tema de comer algo, de ir al baño, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, claro, es un trabajo extenuante, digamos, trabajar 12 horas y bajo metas. Eso le quería... Y bajo metas. La producción tiene que ser récord. Ajá, bajo metas, y entonces eso hace que efectivamente, y hay estudios en que establecen cómo ese trabajo tan extenuante y tan intensivo en las mujeres, que implica en su salud. Entonces, efectivamente, si usted se ve, en las maquilas es un trabajo de juventud. Ya una mujer de 35 años ya no es una mujer apta para la maquila, porque ya está agotada físicamente, ya sus coyunturas están desgastadas, porque es tan intensivo físicamente que tiene un impacto importante en la salud de las mujeres. Entonces, claro, el hecho de que se vean tristes, pero están agotadas, o sea, porque ese es un trabajo bien extenuante, y efectivamente yo siento que no ha habido políticas gubernamentales
que regulen más el cumplimiento de derechos. Pero también, digamos, es igual de extenuante, también las modalidades, que también hay textiles, las modalidades de trabajo a domicilio, por ejemplo, ¿verdad? Que también son situaciones bien precarias de las mujeres bordadoras. Hay un grupo de mujeres bordadoras que se ha organizado por eso, porque son situaciones precarias. Lo que pasa es que ahí tenemos el problema de que el gobierno no se ha hecho cargo de facilitar la conciliación. O sea, que en nuestro país no es posible la conciliación del empleo con el cuidado, con las labores reproductivas. Entonces, digamos, ¿cómo concilia? Y eso a veces también lo hemos dicho. Muchas mujeres que trabajan en la maquila tienen que apoyarse de otras mujeres, sean las mujeres mayores o otras mujeres, a veces servicio doméstico también, que es otro trabajo bien precario, para que cuiden a sus hijos mientras están trabajando, ¿verdad? Entonces, todo eso es el tema de la conciliación familiar. Digamos, aquí no hay políticas de conciliación familiar. Entonces aquí o usted se dedica al cuidado de sus hijos, de las personas enfermas, y sale de la población económicamente activa y se vuelve inactivo económicamente, que por eso tenemos 1 millón de mujeres ahí. Sí. O digamos, delega esa responsabilidad en otra mujer, generalmente, servicio doméstico. Yo me acuerdo que hemos tenido algunas discusiones, a veces con mujeres que trabajan en maquila o trabajan en algunos, porque hay como otros empleos del sector informal. Hay muchas mujeres que trabajan en el sector informal. Yo les digo, a mí me gustaría saber cuántas mujeres, por ejemplo, trabajan de pupuseras. Porque aquí hay una cantidad de pupuserías, que hay una cantidad de mujeres que trabajan como con eso, que son estos empleos de que se gana $5 diarios, digamos, ¿verdad? Sin ningún otro beneficio, más que el día trabajado $5, digamos, algo así. Entonces, todas esas mujeres necesitan el respaldo y el apoyo para el cuidado de sus hijos. Hay muchas mujeres, digamos, que son empleadas del hogar remunerado, que viven en los lugares del empleo, que ven a sus hijos cada 15 días o cada mes. Entonces hay unas realidades bien complejas. Y si trabajan diariamente, los dejan dormidos y los encuentran dormidos, y en total que no los dejan. Entonces muchas veces nosotras, hablando con mujeres, digamos, que tienen esos trabajos precarios, les decíamos que queremos hacer todo un cambio o toda una reforma en el trabajo doméstico, ¿verdad? Porque el trabajo doméstico, aunque está en el Código de Trabajo, es el trabajo que tiene condiciones bien precarias, aún dentro del como Código de Trabajo. Está legitimada esa precariedad, ¿verdad? Como que no se respetan las 8 horas, no tiene destinado un monto de dinero a pagar. Entonces, pero muchas de estas mujeres que trabajan en maquila, trabajan en otros sectores, dicen, pero si sube el costo de una empleada doméstica, ¿yo con quién dejo mis hijos? Entonces se va dando como una cadena, porque si usted ve, no hay un buen sistema, digamos, de CDI o de salas cuna o de lugares donde usted pueda dejar a sus hijos y sus hijas y poder trabajar. Y una cosa que como solo afecta a las mujeres, y las mujeres estamos pagando los costos, digamos, de esa conciliación. Fíjense que hace como 2 años se aprobó una ley de salas cunas, ¿se acuerda? Eso que nunca entró en vigencia, por cierto. Eso le iba a preguntar, porque le han venido prorrogando que entre en enero y que el otro mes de enero. ¿Qué ha pasado con ello, licenciada Romualda? Sí, es que eso, no se le da prioridad, porque a quien afecta es a las mujeres, no a los hombres. Si afectará a los hombres, posiblemente se entrará en vigencia, ¿verdad? Qué doloroso. Entonces, en todas esas nosotros decimos, todo eso es parte de la discriminación, ¿verdad? Mientras sí, y le digo yo que sí hay afectación, porque hay 1 millón de mujeres que, como no hay esos recursos, no pueden salir a trabajar, ¿verdad? Y yo siempre... Es una esclavitud moderna, ¿verdad? De las mujeres. Sí, y es una esclavitud que está basada en una ideología también, ¿verdad? Porque a las mujeres se les enseña siempre a sacrificarse
función de, ¿va? Entonces dice, sí, yo quisiera hacer tal cosa o quisiera desarrollarme tal cosa, pero mientras tenga mis hijos no, porque ellos son lo principal. Yo me acuerdo que hasta una vez, me acuerdo hace años, en los 90, me acuerdo que en una entrevista que le hacían a Gloria Salguero Gross, Sí, sí. ella misma decía, no, es que para hacer política, ella no tenía hijos, pero que ella decía que para que las mujeres fueran políticas, primero tenían que educar a sus hijos, salir de la tarea de criar a los hijos, pues, y ya cuando los hijos son grandes uno puede hacer lo que uno quiere. Pues eso es parte de la discriminación, ¿Es ¿verdad? cultura o ideología, licenciada? Es cultura que se basa en una ideología que nosotras llamamos patriarcal. Patriarcal. Ajá. Es como tener, estaba haciendo recordar su intervención, un ave o las aves que cuando se les abre no quieren irse, porque están acostumbradas a la rutina y esa rutina es envejecimiento prematuro, enfermedades, y ese es el panorama de las mujeres hoy en día. Sí, nosotras lo que hacemos, digamos, parte de nuestro trabajo es precisamente decirle a las mujeres que tienen derechos, ¿verdad? Y que el hecho de reclamar sus derechos o de querer tener una vida satisfactoria no las vuelven malas mujeres. O sea, porque claro, en la sociedad, y eso es parte de la violencia, de las formas de violencia que no son físicas, sino que son psicológicas, digamos, de decir, bueno, como tú quieres estudiar, quizás sos una mala mujer, una mala madre, o si no quieres tener hijos, sos una mala mujer. Hay una serie de ideas que se meten que muchas veces limita a las mujeres porque le dicen, tú no estás apta para eso. Entonces eso es parte de lo que nosotras decimos, debe cambiar, porque efectivamente es cultural, y es cultural muchas veces aprendido en las mismas escuelas. Por eso nosotros hemos trabajado muchos años y tenemos toda una serie de elementos para que la educación no sea sexista. Porque fíjese que nosotros hacíamos en las escuelas ejercicios con los maestros y con los alumnos y alumnas, en unos ejercicios que se llaman identificando el currículo oculto de la educación. Qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, muchas veces en los textos que nosotros aprendimos el silabario, digamos, donde el papá trabaja y la mamá me mima, Sí. división sexual del trabajo, ¿verdad? Hay toda una ideología detrás de eso, ¿verdad? Sí. Que nosotras desmontamos. Y entonces decimos, bueno, hay todo esto que está claro que es discriminatorio. En los años 90 se hizo todo un esfuerzo para eliminar la discriminación de las leyes. Yo creo que todavía es incompleto, todavía hay bastante discriminación, pero también creemos que es bien importante, y hacíamos esto, de que hay otra forma de discriminación o exclusión que no está escrito, pero son las formas de trato. Entonces, nosotras hacíamos estudios, digamos, donde veíamos cuántas veces el maestro o la maestra le daba la palabra a un niño en relación de cuántas veces se la daba a una niña. Porque si usted ve, muchas veces en las aulas, las niñas pueden levantar la mano, pero muchas veces no se les da la palabra. Entonces eso se llama currículo oculto, o sea que aparentemente todos estamos en la misma sintonía, pero hay unos prejuicios que yo tengo que hacen que yo haga sexismo o discriminación. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, pues la niña que va a tener que nada que decir, mejor no le doy la palabra. En cambio, al niño sí se le da la palabra porque se piensa que tiene algo que decir o que sabe más que la niña. Y eso, y le digo yo que eso es tan interiorizado. Muy arraigado. Sí, muy arraigado. Yo también he hecho trabajo, digamos, de masculinidad. Nosotras también hemos intentado como hacer trabajo sobre las masculinidades para como romper, digamos, esto que el hombre... Buen hombre es el que somete a su esposa, el que castiga a sus hijos, el que no sé qué, que al final ese hombre, bien hombre,
termina solo, porque nadie lo quiere. Pues, Sí. pero entonces Ese es el destino triste. sí, entonces, pero nosotras, y fíjese que yo en esos talleres hay veces que he dado con hombres jóvenes, ellos me han expresado de que efectivamente hay cosas, hay creencias que los hacen actuar de una forma que ellos no quisieran. Me recuerdo de un muchacho que yo le estaba diciendo que como le estaba contando una cosa que me pasó a mí. Yo fui una vez creo que era una parroquia, era una cosa religiosa que me invitaron a darle una charla a las parejas. Y entonces en esa charla un señor se acercó a mí y me dijo, mire, yo tengo este problema. ¿Y qué era el problema que tenía el señor? Que tenía, el hijo estaba en una depresión profunda, un niño de 8 años. Y había entrado en esa depresión profunda porque una niña le había ganado en una competencia de oratoria, ¿verdad? Y él no sabía cómo sacar a ese niño de esa depresión. Entonces, yo le digo, claro, hay que ver por qué este niño está en esta depresión, porque este niño tiene muy fuerte arraigado el hecho de que los hombres son mejores que las mujeres. Definitivamente. Y al enfrentarse a una realidad de que una mujer le gane, piensa que él no vale. Porque así funciona la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Entonces, y por eso es que a las mujeres se las tiene que excluir, se las tiene que apartar, para que, yo decía, en algunas competencias, hay veces, por eso no compiten los hombres con las mujeres, Pero mire, una mujer conquista el Everest. sí, no, triunfo. es que no hay superioridad, o sea, la superioridad masculina es una ficción de esa ideología patriarcal. Sí, señor. Pero que se le vende a los niños y también puede destruir a los niños pensando de que tienen que ser mejores, y por eso es que también los hombres tienen una esperanza de vida más baja que las mujeres. Fíjese que, imaginen, increíble, las mujeres sufrimos más y vivimos más. Sí. ¿A ¿Por qué cree qué? que se debe? Porque los hombres, al estar enfrentados en esa situación de demostrar que son hombres, mueren muchas veces de lo que se llama sobreesfuerzo y de situaciones de riesgo. Porque digamos, bueno, esa película, ¿cómo se llama esa de Volver al Futuro? Sale una de escena Regreso al Futuro. que es clásica, esa de Regreso al Futuro, clásica, que dice La que cada máquina vez, del tiempo. que cada vez que le decían "socallina", tenía que hacer lo que le decían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese es lo que se llama masculinidad hegemónica, ¿verdad? Que te ves forzado a hacer algo que va en contra de tu beneficio y tu salud, precisamente para demostrar que sos hombre, ¿verdad? Entonces los hombres hacen muchas situaciones de riesgo y mueren mucho por eso. Y también el otro gran lado que por qué mueren mucho los hombres es porque les han enseñado de que no son débiles y entonces no van a los sistemas médicos, ¿verdad? Los hombres no van a los sistemas médicos sino hasta que ya se están muriendo, ¿verdad? Hasta que ya se les cruzan las canillas. Ajá. Y por eso es que fíjense que hay gente que dice, ¿por qué si hay un día de la mujer no hay un día del hombre? Pero sí hay un día del hombre, Sí. ¿verdad? Que es en noviembre, es el 17 de noviembre, hay un día. Así como el día de la niña y del niño, ¿verdad? Sí, entonces, ¿y por qué ese día creo que lo pidió Mikhail Gorbachev en su época de presidente de la URSS? Sí. Pero ese día está enfocado precisamente que es un día de acción a favor de los hombres para hacerlos recapacitar que deben usar los sistemas de salud, que deben vigilar su salud, ¿verdad? Entonces, porque esa es una de las grandes causas de muerte. Si usted ve las causas de muerte de los hombres, el hecho de que no haber cuidado su salud es una causa de muerte importante. No se hacen ver. Las acciones de riesgo y también lo que aquí vemos bastante crudamente, que es el hecho de que se matan entre ellos. Es interesante. Vamos a hacer otra pausa, licenciada Romualdo. Interesante la exposición y por eso dijimos que venga la licenciada América Romualdo, porque además de que nos deja el grato sabor
de todo el bagaje de estudios científicos y reales, también oriente el camino a seguir de lo que debemos hacer aquí en El Salvador y que estamos todavía muy atrás de lo que se piensa en derechos igualitarios de hombres y mujeres y de mujeres y hombres. Vamos a un cambio y cuando regresemos vamos a hablar de las salas cunas y también, si me lo permite, si ya le dio una ojeadita a la ley Crecer Juntos para ver qué beneficios, qué es lo que podría cubrir o completar lo que hacía falta y por supuesto si está apegada a una realidad que no siempre construimos nosotros. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Invierta en lo seguro. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Qué bueno que sigan con nosotros. El programa de hoy está dedicado a la mujer, a la familia y, ¿por qué no decirlo? También al padre de familia, a los niños y a las niñas, porque graníticamente son el sustento o la base de la sociedad. Pero la mujer como individuo, como persona, es la extensión de la humanidad. Es importante fijar la mirada en sus derechos y por eso está con nosotros la especialista, la directora ejecutiva de Las Dignas, a quienes admiramos, apreciamos y respetamos, porque aparte de que son un ejemplo a seguir, hay que brindarles todo el apoyo, ¿saben? Porque cuántas mujeres no se quejan, cuántas denuncias no reciben Las Dignas, que no le hemos hablado, pero esta es la oportunidad para que pongamos al tanto a nuestros televidentes de cuán real esta situación que perjudica y acongoja a muchas mujeres en el país, que no son felices, que es lo que estamos también tratando en su fondo, porque si no tiene derechos, no puede ser feliz una mujer como ser humano. Entonces, ¿por qué? Por esas desigualdades. Licenciada Romualdo. Sí, a mí me gustaría hablar mucho de algo que nosotras impulsamos en los 90, que era toda aquella demanda por la cuota alimenticia, que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de políticas de corresponsabilidad, sí. Porque nosotras en esa época empezamos a acercarnos a mujeres que eran demandantes de la cuota alimenticia. Es más, impulsamos a organización de mujeres demandantes de la cuota alimenticia porque queríamos que se viera la cuota alimenticia como un derecho de los niños y de las niñas, de que está en las leyes, de que sus padres mayoritariamente puedan
que no vivan en la pobreza solo porque el padre y la madre se han separado, digamos. Entonces, eso ha sido muy importante y hemos tratado de impulsar que efectivamente hay responsabilidades que no se han asumido. Y fíjese que muchas tienen que ver con la paternidad y eso le quería explicar. Cuando en la Constitución del 83, ¿se acuerda? Y se hicieron una Constitución por razones de una constituyente en aquel momento, después de años bastante difíciles, y como ya El Salvador había ratificado la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, se tomaron en cuenta algunos elementos en la Constitución que costó que entraran en vigencia. Porque en esa Constitución del 83 se estableció la igualdad de los hijos. ¿Se acuerda que antes de eso los hijos no éramos iguales? Sí. Habían hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos naturales. Y había una categoría, que todavía, ahí si tiene usted un código civil antiguo, va a ver la categoría de hijos que habían como 10 hijos, tipos de hijos, de categoría de hijos. Y entonces en esas legislaciones solo los hijos legítimos tenían derechos. ¿Por qué? Porque eran los hijos nacidos dentro de matrimonios. Entonces, ¿qué generó ese tipo de política? Por eso la política pública es tan importante, que hubieran un montón de hijos ilegítimos, porque a un hombre le daba lo mismo tener 1 que 100, porque por esos hijos ilegítimos o naturales la ley no lo obligaba, solo lo obligaba con respecto a sus hijos legítimos. Por eso es de que hay veces, una de las cosas que yo aprendí con este proceso de las madres demandantes es lo difícil que es lograr conseguir un reconocimiento de paternidad. Porque todavía muchos hombres piensan, pero no puedo darle esa afrenta a mis hijos de mi matrimonio, reconocer un hijo fuera del matrimonio, porque no se piensa en los derechos de ese niño o niña. Y pienso que el Estado salvadoreño ha tenido muy poca fuerza para hacer políticas que respondan a algo que yo digo, y yo pienso, fíjese, que es algo que nos permitiría como nación sanar, porque en este país hay una cantidad de personas no reconocidas por los padres que es impresionante, y eso es un daño emocional con el que usted va toda su vida y no tiene manera de expresarlo, y ahí tanto niñas, hombres y mujeres son afectados por este tipo de masculinidad hegemónica que le digo, ¿verdad? Donde los hombres no reconocen las paternidades y muchas veces lo hacen por después no dar una cuota o después no heredar a esos hijos e hijas, ¿verdad? ¿Tienen estadística, Alianza Romualdo, de cuántos? Fíjese que esa estadística yo le he solicitado por años y no ha habido voluntad política de sacar el dato, ¿verdad? Porque hay que sacarlo, ¿verdad? Porque hay que sacarlo. Es como un censo aparte de los censos. Es que podría ser una pregunta del censo, fíjese, de población. ¿Usted cuántas personas están en la casa reconocidas o no reconocidas? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Bueno. Porque efectivamente, por lo menos cuando yo era niña, y creo que la situación no ha cambiado mucho, muchas veces no se celebraba el Día del Padre por no ofender a los niños y niñas que no tenían padre, ¿verdad? Porque el tema del reconocimiento paterno o la paternidad es una cosa bien compleja en El Salvador. Diferente a la de la madre, ¿no? Sí, porque las madres, digamos, serán pocas las que no asumen la responsabilidad de la maternidad. Es una mínima. ¿Verdad? Entonces nosotras sí que hablábamos mucho de la idea de que para que esta sociedad cambie debemos de tener paternidades responsables, porque eso es un daño importante en un niño y una niña. El hecho, nosotras veíamos historias en la Procuraduría de hombres negando a sus hijos, y hay veces los niegan a pesar de que tal vez sus familias llevan una vida, los reconocen, digamos, ¿verdad? Entonces sí hay como mucha dificultad en eso. Entonces, claro, eso hace que la mayoría de las mujeres tengan que enfrentar ellas solas la responsabilidad de hijos e hijas,
y realmente es el tema de la corresponsabilidad. A mí siempre me gusta decir una cosa, que en los años 50, por ahí por los 50, no estoy muy clara de la historia, hubieron algunas políticas de empleo para las mujeres. Sí. ¿Y cuál era el empleo para las mujeres de esa época? Los mercados. Cuando se construyó el sistema de mercados, ese era el empleo. Fue un nicho de empleo para las mujeres. Y por ser un nicho de empleo para las mujeres, se generaron guarderías. Si usted ve, nacieron en los mercados, sí. Sí. Si permanece esa práctica. Sí, pero son las únicas mujeres que tienen acceso a guarderías de los mercados por esa política de los años 50 o 40, ¿verdad? Donde generalmente esas cosas tienen que ver con los fines de la guerra, porque los nichos de empleo de las mujeres tienen que ver con el fin de las guerras mundiales, ¿verdad? Donde se abrió espacio para el empleo femenino porque se necesitaba, digamos, y entonces se tuvieron que instalar guarderías. Pero eso no se ha hecho después de eso. Después de esa política no ha habido política hasta que supuestamente se aprobó la ley de salas cunas. ¿Sí? Que esa ley estaba obligada o mandada a hacer desde la Constitución del 83. Ese venido retrasando su cumplimiento. La Constitución del 83 pedía que se hiciera una política de cuidados de niños y niñas, y se aprobó, digamos, hace como 2 años y medio, creo que se aprobó la ley de salas cunas, que precisamente es que se obliga, digamos, hay una obligación legal de empresas con más de 50 empleados, ¿verdad? Sí. Empleados y empleadas, para que tengan salas cunas, ¿verdad? O una forma de cuidado de niños y niñas, ¿verdad? Porque aquí todo un debate si las guarderías solo son para guardar y que realmente hay que hacer una propuesta más de centros de desarrollo infantil. Tenemos aquí una participación, bueno, para incluirlas y que usted pues también nos ayude. Dice Fabián Lima, me gusta lo que habla la señora, no puedo estudiar porque mi marido no me deja, eso es muy cierto. Existe el machismo todavía, no dejar que la mujer decida por sí sola. Saludos desde Luisiana. Sí. Tenemos otros comentarios. Dice Maite Moreira. Le mandan corazoncitos. Eso habla la figura. Y dicen Víctor Alexander Andrade Castro, muchas gracias. También felicita a las dignas, al canal y de cerca. Dice, continúen invitándole a personalidades como ella. ¿Qué opinión le merece realmente lo que dicen nuestros amigos allá en Estados Unidos? Sí, efectivamente, y muchas personas, a pesar de que aún en países desarrollados se sigue habiendo machismo y hay ciertas dificultades, digamos. Quiero decirle de que tenemos 654 personas alcanzadas y 250 interacciones allá. Sí, qué bien. Así entonces, también se dan estas realidades en estos países. La diferencia es que en estos países desarrollados hay más política pública que permite y cuando decimos política pública diríamos más humanas o más sociables en equidad, porque es un derecho. Sí. Una cosa es el humanismo y otra cosa es el derecho. Hay políticas públicas, digamos, afirmativas, digamos, para si hay mujeres que tienen dificultades con el cuidado de sus hijos y hijas, puedan tener acciones afirmativas o recursos para ese cuidado que les permita seguir sus estudios, por ejemplo, que aquí no existe ese tipo de apoyo. Sí. O también que puedan tener información de prevención de la violencia, cuando hay mujeres que demandan por violencia, pueden tener ciertos subsidios, digamos, para poder pagar una casa de habitación, para poder pagar ciertos recursos, porque efectivamente muchas mujeres que denuncian violencia no son solo ellas. Muchas tienen hijos e hijas que no quieren dejar en un hogar violento. Entonces creo que aquí, digamos, una de las políticas públicas, digamos, que se impulsó con la ley de violencia intrafamiliar,
era el tema de la exclusión de la casa familiar. Fíjense que esa es un tipo de recurso existente en la ley, pero que muy pocos jueces aplican, ¿verdad? Sí, sí. Hay veces en el sentido de que ahí va a pesar más el tema del derecho civil, digamos, de la propiedad, que la protección de la integridad. Y ese es nuestro debate, digamos, que la protección de la integridad debería tener una posición más alta que un bien material, pero bueno. Y es que hay casos de verdad, licenciada Romualdo, por ejemplo, cuando una mujer o un hombre le pide el divorcio, o se piden el divorcio, el hombre piensa más en la casa que en los hijos, porque la mujer piensa y que la casa es de los niños, pero sí, lo que no piensa el padre, el esposo, es en los niños, sino en el interés material. Qué terrible esa realidad. Sí, entonces como, fíjense que no solo en El Salvador, sino en todos los países, precisamente ese momento del divorcio, de la separación, es un momento de gran riesgo para el feminicidio. Y eso no solo aquí, sino que en cualquier país del mundo. Entonces, ahí, en esos momentos, debería de haber más información para las mujeres, digamos, que tal vez están intentando lidiar con esta separación de forma amigable, que a veces se están cogiendo un riesgo. Fíjense que yo vi un caso, que no fue aquí, sino que fue en España, ¿sí?, de que la compañera, como estaba separándose, le dijo a una amiga que la compañera, por el temor que tenía, ¿verdad?, de que pudiera haber una reacción violenta. ¿Y qué pasó? Terminó matando a las dos. Aquí tenemos casos similares. Yo quiero preguntarle, licenciada América, porque viene a mi mente aspectos puntuales de esos ejemplos que estamos viviendo, que ¿cuántas denuncias recibe las DINAS a diario? Que por favor le dé los teléfonos a muchas mujeres calladas que están viendo el programa, que están viviendo esa cruda realidad porque tienen miedo todavía de denunciar. Dígaselos a dónde se pueden comunicar para mayor facilidad, en el anonimato, no sabemos. Y si la gente hoy en día sabe que las DINAS es puerta abierta a una esperanza, a un nuevo amanecer. Sí, fíjese de que hay como varias organizaciones, supuestamente hemos luchado para que hayan más recursos institucionales, precisamente, porque digamos, yo sí quiero explicar que nosotras damos asesoría, acompañamos, les decimos qué hacer, intentando explicarles cómo funciona la ley. Porque de alguna manera son los jueces los que pueden poner una intervención, pero hay que tomar medidas, porque efectivamente cuando usted me dice eso, me estoy acordando de una mujer en el Congo, que precisamente el marido la mató después de que ella fue al juzgado. Y lamentablemente cuando ella fue al juzgado ni siquiera pudo poner la demanda. ¿Por qué? Porque no llevaba documento de identidad. Entonces el juzgado no le aceptó la demanda, o sea que ni siquiera había podido poner la demanda, pero el hecho ese de hacer la denuncia y desobedecer, digamos, al compañero, la mató. Entonces, claro que hay como muchos aspectos, yo creo que parte de tomar decisiones de búsqueda de apoyo, nosotros es lo que apoyamos a las mujeres, decirles, mire, hay que tomar estas precauciones, hay que hacer esto, cuáles son los procedimientos, porque muchas veces la institucionalidad rechaza a las mujeres. Entonces yo les voy a pedir a las compañeras que vean nuestro Facebook, ahí está la información, ¿verdad? Es un call center, ¿verdad? Pueden llamar sí, con pueden, toda confianza. Sí, lo que pasa es que nosotros, digamos, quienes tienen, digamos, las 24 horas, digamos, información, es, digamos, el call center de ISDEMU, ¿verdad? Que está abierto a las 24 horas. ¿Están articulados ustedes? Que es el 126. Nosotras muchas veces referimos, sí, tenemos medidas de 126 el call 126 center. El call center para atención a problemas de violencia contra las mujeres. Ellos tienen también articulación, digamos, con la PNC, con el 911 en el caso de necesidad de intervención. Entonces yo sí que quiero decir que es importante, digamos, en casos de violencia intrafamiliar, es importante que muchas veces la medida de protección, ¿verdad?,
es una herramienta, Sí. pero esa herramienta es útil si se le da seguimiento y es parte del trabajo que hemos venido haciendo con jueces y juezas de darle seguimiento a estas medidas, porque muchas veces la persona piensa que ya teniendo estas medidas ya no tiene que hacer nada, pero si se incumplen esas medidas, ellas tienen que reportarlo porque entonces empieza otro procedimiento. Sí. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, informar cómo son esos procedimientos judiciales, porque nosotras, digamos, aunque la gente piensa, pero nosotras como organización no le podemos poner una sanción a la persona, ¿vea? Sino le asesoran, ¿verdad? La asesoramos para que logre eficacia en el sistema, porque nosotros hemos analizado también cuáles son los obstáculos sexistas que las mujeres tienen en el sistema. Entonces nosotros les decimos, hay que hacer esto para que no las reboten o sí sea más efectivo. Y hay veces demandas. Acompañamos e intervenimos. Sí que hay veces también... ¿Y tienen psicólogas también, licenciada? Sí, remitimos así y nosotras apoyamos mucho una acción que se llama de grupos de autoapoyo, que es una acción donde se hacen redes, o sea, se llaman los grupos de autoapoyo, se reúnen todas las semanas y a reflexionar y a darse acompañamiento emocional, ¿verdad?, sobre sus problemáticas, y se crean redes también de soporte entre mujeres, porque efectivamente muchas veces, porque nosotros siempre hemos discutido con los jueces, porque los jueces nos dicen, no, pero las mujeres quieren retirar la denuncia, que no sé qué. No, le decimos nosotras en las leyes, por eso hemos puesto que eso no se puede hacer. Usted como juez no puede aceptar que retire la denuncia, porque eso no se puede hacer. Sí. ¿Va? ¿Se presentan casos así, licenciada? Sí, entonces nosotras sí le decimos a los jueces, es que son decisiones a veces difíciles, y hay veces usted toma una decisión y tal vez la reacción familiar, la reacción de otras personas, aún de los propios hijos, puede hacerla retroceder en su decisión, ¿verdad? Porque como está tan naturalizado la violencia y esas formas de relación, que hay veces hay incomprensión. Y hay una cosa bien real hoy que usted dice eso, licenciada Romualdo, que la mujer se acostumbra a la violencia. Por ejemplo, la golpean, le dan de puntapié, le tiran hasta botes, hay fracturas en algunos casos que hemos cubierto en la calle, como del periodismo acá, pero como después pide perdón y le otorga el perdón y vuelve a la misma rutina, presenta la denuncia y él la vuelve a convencer, no hombre, mira, yo no lo vuelvo a hacer. Ahí es donde se presentan esos casos. Sí, no es factible, eso no puede ser. Sí, pero eso es parte de entender cómo funciona la violencia. Nosotras por eso sensibilizamos mucho lo que se llama el círculo de la violencia, ¿verdad? Que es eso de la violencia, el pedir perdón y todo. Entonces, porque es parte de esa ideología con que le nacimos. Entonces, claro, dice una mujer, claro, este es el padre de mis hijos, ¿verdad? Por eso. No sé qué. Tiene que perdonarlo porque es el padre de sus hijos. Y muchas veces la religión juega un papel, fíjese. Yo, que le digo yo, he dado asesoría, miles de asesorías. Sin dejar de ser católica. Miles de asesorías, sí, pero yo me he dado cuenta que a las mujeres que son casadas por la iglesia les cuesta un montón denunciar, ¿verdad? Porque como el rito católico, que es el que yo conozco, dice para toda la vida, ¿verdad? Sí, y que nadie meta su mano. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. Y hace poco me acuerdo que yo estaba hablando con el grupo de autoayuda y le digo, yo he llegado a esa conclusión y la compañera me dice, sí, fíjese que parte de lo que yo no denunciaba era por eso. Y mis amigas no me comprendían. Me decían, ¿y vos qué hacés? ¿Por qué no lo dejáis? Porque yo muchas veces digo que una forma de apoyar y acompañar a una mujer que está afectada por la violencia es tener mucha paciencia, mucha empatía y mucho... ¿Aguantar? No, pero no a ella, porque muchas veces ella dice yo no sé qué y se echa para atrás, digamos, en el sentido de repensar las cosas. Entonces, cuando uno es amiga de una persona que está en esa situación, debe comprender que son esos mecanismos que a veces la hacen ir para atrás,
no es que ella quiera la violencia, no es que, sino que está como atrapada. Por el amor a los hijos. Atrapadas en todo lo que le han enseñado y los efectos. Y más si esos efectos muchas veces se enfrenta a un juez que no le va a apoyar, también es un factor. Entonces yo creo yo siempre digo, si tú quieres apoyar a una persona que está afectada por la violencia, precisamente hay que tener mucha comprensión, mucha empatía, y algo que dicen que un poco los budistas, que es como tener como ¿Tolerancia? no es tolerancia, sino que como decir, esta persona necesita mi apoyo incondicionalmente, porque muchas veces, porque ese es parte del mecanismo de la violencia, sí, es hacer que todas las personas que estén alrededor de alguien se vayan, porque el aislamiento es uno de los... O sea, cuando usted ve una pareja donde la persona, mujer, se ha ido aislando de todas las personas, de familia y todo, usted está ahí frente a un agresor de libros, ¿verdad? Sí. Porque los agresores siempre aíslan a su víctima, ¿verdad? Y por eso después dicen, nadie sabía, nadie sabía. No porque discutir, no sabíamos. Ajá, porque el aislamiento juega un factor bien importante. Por eso es que le digo que generar más empatía entre las mujeres y círculos de apoyo es importante para romper la violencia contra las mujeres. Qué fructífera ha sido esta noche en el programa de hoy de Cerca, El Salvador Posible, con su presencia, licenciada América Romualdo, directora ejecutiva de Las Dignas. Identifíquense ustedes con Las Dignas. El 14 de julio, ¿cuándo es el aniversario número? El 14 de julio, sí. ¿Cuántos años ya, licenciada? 32 años, y sí que nos gusta mucho ese día, porque ese día es un día muy simbólico mundialmente, porque ¿sí? Es el día de la toma de la Bastilla. Sí, el día, como un día que cambia, digamos, lo civilizatorio hacia algo democrático, sí. Sí. Ajá, sí, y la igualdad es un bastión de eso, la fraternidad, la igualdad, ¿verdad? Gracias por luchar con una realidad dura, nadar contracorriente, pero los frutos están a la vista, como usted dice. Las Dignas pueden medir los frutos de esta gente que ven en ustedes una esperanza, y que no es una esperanza de una persona, de familia, sino que de país. Sí. Así es que felicidades, licenciada América Romualdo. Sigan escalando la cima de la montaña y a levantar la bandera con manos bravas de los derechos de las mujeres en El Salvador. Gracias, y efectivamente los cambios, esta dignificación de las mujeres y el desarrollo de las mujeres es el bienestar para toda la sociedad, ¿verdad? Porque sin la democracia para las mujeres no hay democracia en un país. Es correcto. Esto ha sido todo por hoy. Y repetición a primera hora mañana, 6:40, y nos vemos el próximo lunes. Qué bueno que nos vamos acercando a las festividades de Nuestra Señora Santa Ana. Vámonos a cumplir una promesa, a pedirle que también toque nuestro corazón y seamos mejores personas, pero hay que cumplir, las promesas se cumplen. Y vamos también a darnos un recreíto con los dulces, el pan dulce y por supuesto las frutas de Santa Ana la Bella. Por ahora, gracias por su atención y muy buenas noches.